que nos permiten hablar. El nombre Habsburgo proviene de Habichtsburg, que significa Castillo del Halcón en alemán. En el año 1273, un hombre llamado Rodolfo de Habsburgo fue elegido rey de los alemanes. En aquel entonces, los Habsburgo eran solo una de las muchas familias nobles que luchaban por el poder en el caótico mundo de la Europa medieval. Aún no había nada particularmente notable en ellos, pero Rodolfo tenía algo importante. Era inteligente. Comprendía que librar guerras era costoso, arriesgado e impredecible. Había un camino más inteligente hacia el poder, y ese camino pasaba por el dormitorio. La famosa frase que llegó a resumir el enfoque de los Habsburgo hacia el poder fue Bella gerant Ali, tu Félix Austria nube, que se traduce como que otros hagan la guerra. Tú, afortunada Austria, cásate. Era una broma, pero también era una estrategia, una filosofía. Un plano para construir una dinastía escrito en una sola y aguda sentencia. Cásate con la persona adecuada y tus hijos heredan nuevas tierras. Casa a tus hijos con las personas adecuadas y tus nietos heredan aún más. Haz esto durante suficientes generaciones y de repente, sin disparar una sola flecha, eres dueño de la mitad del mundo conocido. Y eso es exactamente lo que hicieron los Habsburgo, el arte del matrimonio real. Una de las estrategias clave empleadas por los Habsburgo para expandir su poder fueron los matrimonios estratégicos y las alianzas. A través de una serie de astutos matrimonios, los Habsburgo aumentaron sus posesiones territoriales y fortalecieron su influencia política. El maestro de este juego fue un hombre llamado Maximiliano I, quien se convirtió en sacro emperador romano en 1493. Maximiliano era encantador, culto y absolutamente despiadado cuando se trataba de organizar matrimonios. Como casamentero, Maximiliano tenía pocos rivales. Su mayor éxito fue organizar el matrimonio de su hijo Felipe con Juana I de Castilla, hija de Fernando e Isabel de España. El resultado de esta unión fue que su nieto Carlos heredó la corona española y un lugar prominente en el orden de sucesión como sacro emperador romano. Piensa en lo que eso significa. A través de una boda bien planeada, los descendientes de Maximiliano terminaron gobernando España, uno de los reinos más poderosos del mundo, con un vasto imperio que se extendía por las Américas. Carlos V, hijo de Felipe y su esposa Juana, se convirtió en el siguiente en heredar el trono español, y terminaría heredando todas las tierras de los Habsburgo, además del trono español, lo que significaba efectivamente que gobernaba la mitad de Europa, A partir de un solo matrimonio, pero aquí es donde la oscuridad empieza a asomarse. Porque a medida que los Habsburgo se abrían camino hacia la cima a través del matrimonio, comenzaron a preocuparse por algo. Todo este poder, todos estos reinos, todos estos tesoros, todos estos títulos, ¿y si tenían que compartirlo? ¿Y si un extraño entraba a través del matrimonio y se llevaba una parte del imperio? La solución les pareció obvia: mantenerlo en la familia manteniendo la sangre pura. En el mundo medieval y renacentista, las familias reales creían profundamente en la idea de la sangre pura. Para ellos, la sangre real era especial, casi sagrada. La idea de mezclarla con la sangre de una familia de menor rango se sentía casi como un crimen. Así que los Habsburgo, como muchas dinastías reales, comenzaron a casarse dentro de su propia familia. Un tío podía casarse con su sobrina. Los primos se casaban con primos. Los hermanos organizaban matrimonios entre sus propios hijos. No se consideraba sensato, se llamaba estratégico, se llamaba prudente, se llamaba mantener la dinastía. Lo que era, aunque los Habsburgo aún no lo sabían, era una catástrofe de combustión lenta. Felipe el Hermoso y Juana la Loca. Antes de llegar al terrible final de la historia de los Habsburgo, debemos detenernos y conocer a dos de sus personajes más fascinantes y desgarradores. Porque la historia de los Habsburgo no es solo una historia de poder y genética. Es también una historia de seres humanos muy reales, atrapados en un mundo que los trataba como Juana la Loca de España, hija de Fernando II de Aragón e Isabel I de Castilla. Cuando escuchas esos dos apodos juntos, el Hermoso y la Loca, ya suena a una tragedia esperando ocurrir. En 1496, a los 16 años, Juana de Castilla se casó con Felipe I de 18 años, duque del Hermoso, conocido como Maximiliano, el sacro emperador romano. Según todos los dos se vieron por primera vez, fue una atracción inmediata y apasionada. Juana de Castilla se enamoró perdidamente de Felipe en el instante en que sus miradas se cruzaron, pero había un problema devastador. Felipe era un notorio mujeriego en serie, le gustaban las mujeres, todas las mujeres, y no veía razón para abandonar sus costumbres por el simple hecho de tener esposa. Juana, profundamente enamorada y cada vez más celosa, empezó a desmoronarse. Felipe la abandonaba repetidamente como castigo por su comportamiento errático y violento. Ella lloraba hasta quedarse dormida y se golpeaba contra la pared desesperada. ¿Estaba Juana realmente loca? Los historiadores modernos no están tan seguros. Algunos creen que pudo haber padecido melancolía, un trastorno depresivo, una psicosis o un caso de esquizofrenia hereditaria. También es posible que haya sido injustamente tachada de loca, mientras su marido Felipe difundía falsos rumores. Vale la pena señalar que Juana era una mujer brillante, que hablaba 5 idiomas y sobresalía en matemáticas, ciencias y filosofía. Sin embargo, cuando heredó el trono de Castilla, fue apartada y encarcelada como una demente por su padre y su marido, quienes estaban en un punto muerto en su lucha por la corona. En la brutal política de la época, llamar loca a una mujer era una forma extremadamente conveniente de apartarla del poder. Su propio marido y su propio padre tenían poderosas razones para declararla incapaz de gobernar, y así lo hicieron. Luego Felipe murió repentinamente en 1506, y cualquier frágil contacto que Juana tenía con la realidad parece haberse roto definitivamente. Tras la muerte repentina de Felipe, su salud mental se deterioró.
Su amor por su marido se convirtió en una manía. No permitía que sus restos mortales se alejaran de su vista, haciendo que su cadáver fuera sacado del ataúd y colocado en una cama en su habitación, a la que no se admitía a nadie. Por el resto de su vida, casi 45 años más, Juana estuvo confinada en una habitación, deteriorándose lentamente física y mentalmente. Murió en 1555 a los 75 años. Una reina, una madre de emperadores, encarcelada en una sola habitación durante casi medio siglo. Su historia es una ventana hacia la oscuridad en el corazón del mundo de los Habsburgo. Los matrimonios eran estratégicos, el poder era real. Pero el costo humano era enorme. El hombre que sostuvo el mundo, el hijo de Juana, Carlos V, se convirtió en uno de los gobernantes más poderosos de la historia. Era el sacro emperador romano, rey de España, señor de los Países Bajos y gobernante del creciente imperio español en las Américas, todo al mismo tiempo. Cuando los conquistadores españoles estaban conquistando México y Perú, era Carlos V quien ocupaba el trono en Europa, recibiendo el oro, pero incluso Carlos V, criado bajo el foco del inmenso poder, era producto de la consanguinidad. Sus padres, Felipe el Hermoso y Juana la Loca, estaban ellos mismos emparentados. Sus abuelos de ambos lados tenían sus propias interconexiones. La red de los Habsburgo ya se estaba estrechando. Se dice que el propio Carlos tenía la famosa mandíbula de los Habsburgo, esa característica mandíbula inferior prominente que se convertiría en el sello físico más reconocible de la dinastía. Según un artículo de 1988 en el Journal of Medical Genetics, 9 generaciones sucesivas de la dinastía Habsburgo presentaron esta pronunciada mandíbula inferior junto con un maxilunciada mandíbula retraído, por lo que empezó a conocerse popularmente como la mandíbula de los Habsburgo. Por ahora, Carlos aún podía comer, hablar y gobernar. La mandíbula era un rasgo familiar, inusual, quizás embarazoso en las cenas formales, pero manejable. Para sus descendientes se convertiría en algo mucho peor. La mandíbula de los Habsburgo, un rostro familiar escrito en hueso. Detengámonos a entender lo que realmente estaba ocurriendo en estos cuerpos reales. El término médico para este tipo de mandíbula es prognatismo mandibular, que se produce cuando la mandíbula sobresale tanto hacia adelante que provoca una mordida invertida extrema. No solo cambia la forma del rostro, los dientes no se alinean como deberían. Los investigadores creen que los Habsburgo también tenían una deficiencia mandibular, que es un patrón de anomalías, incluyendo condiciones esqueléticas, neuromusculares, oclusales y estéticas, que pueden afectar el habla y la capacidad para comer. En términos simples, sus dientes no se encontraban, tales que nos permiten hablar. Su mandíbula sobresalía tanto que cerrar la boca era difícil. La combinación de estas deformidades hacía que algunos reyes Habsburgo ni siquiera pudieran cerrar la boca. ¿Por qué ocurría esto? La respuesta está en cómo funcionan los genes. Cada persona lleva 2 copias de la mayoría de los genes, una de cada progenitor. Algunos genes contienen mutaciones dañinas, pero mientras solo tengas una copia del gen defectuoso, la copia buena del otro progenitor generalmente mantiene las cosas funcionando. Los problemas surgen cuando ambos progenitores transmiten el mismo gen defectuoso, lo cual es mucho más probable cuando los progenitores están emparentados entre sí, porque las personas emparentadas comparten más material genético. Los efectos del matrimonio consanguíneo causaron deformidades que seguían un patrón recesivo y se manifestaban en el tercio inferior del rostro. Generación tras generación de matrimonios Habsburgo entre primos, tíos y sobrinas significaba que las mismas mutaciones genéticas seguían duplicándose, haciéndose más fuertes, más visibles, más destructivas. La deformidad física más común transmitida a lo largo de la dinastía fue la mandíbula Habsburgo o el labio austriaco, conocido médicamente como prognatismo inferior. Se convirtió en el rostro familiar. Podías mirar un retrato de cualquier época de la historia de los Habsburgo y si el sujeto tenía esa mandíbula prominente y esos labios gruesos, podías decir con confianza: ese es un Habsburgo. Pero una mandíbula es solo un rostro. Lo que estaba ocurriendo por dentro era mucho más peligroso. Los números no mienten. Un balance científico. En 2009, científicos de la Universidad de Santiago de Compostela en España publicaron un estudio histórico que finalmente puso cifras concretas a lo que durante mucho tiempo se había sospechado. Examinaron 16 generaciones de la familia y más de 3.000 individuos, calculando el coeficiente de consanguinidad de los reyes españoles de la Casa de Habsburgo. El coeficiente de consanguinidad es un número que mide cuán emparentados están los progenitores entre sí. Si 2 personas completamente desconocidas tienen un hijo, el coeficiente es esencialmente 0. Si 2 primos hermanos tienen un hijo, el coeficiente es 0,0625. Tales que nos permiten hablar. Cuanto mayor es el número, más estrechamente emparentados están los progenitores. Lo que descubrieron los científicos fue asombroso. El coeficiente de consanguinidad de los reyes españoles de los Habsburgo aumentó considerablemente a lo largo de las generaciones, desde 0,025 para el rey Felipe I, el fundador de la dinastía, hasta 0,254 para Carlos II. Leí eso de nuevo. Para cuando se llega a Carlos II, último de los Habsburgo españoles, su coeficiente de consanguinidad era de 0,5. Para poner eso en contexto, la descendencia de primos hermanos tendría un coeficiente de consanguinidad de 0,0625. La puntuación de Carlos II indica que sus progenitores eran prácticamente hermano y hermana, o padre e hijo. No eran literalmente hermanos, por supuesto. Pero el alto coeficiente de consanguinidad era el resultado de que relaciones tan cercanas se habían repetido durante 16 generaciones, acumulando así genes dañinos 16 generaciones. Casi 2 siglos de primos casándose con primos, tíos con sobrinas, manteniendo la sangre encerrada dentro de la familia como agua en un pozo que se envenenaba lentamente.
Y al final de esas 16 generaciones, nació algo que el mundo nunca había visto del todo, Carlos II de España. El fin del linaje. Carlos II nació el 6 de noviembre de 1661, hijo de su padre, el rey Felipe IV de España, y su madre, Mariana de Austria. Y aquí, desde el principio, ya se puede ver el problema. El rey Carlos II de España nació de su padre, el rey Felipe IV, y su madre, Mariana de Austria, quien resultaba ser la sobrina de Felipe. Su padre se casó con su propia sobrina, y eso era solo una capa del problema. Detrás de ese matrimonio se extendían 15 generaciones más de personas emparentadas casándose entre sí, cada unión cargando silenciosamente más y más daño genético en el linaje. El resultado fue Carlos II. Y Carlos II era distinto a cualquier rey que España hubiera visto jamás. Que nos permiten hablar. A lo largo de su vida, Carlos II sufrió diversos problemas de salud física y mental Que iban desde deformidades hasta epilepsia. ¿La razón? Al menos 16 generaciones de consanguinidad para mantener el linaje real. Estaba gravemente discapacitado física y mentalmente. Apenas podía caminar o hablar hasta los 10 años. Y tuvo dificultades de por vida para hablar y comer debido a su deformidad en la mandíbula. Piensa en eso por un momento. Un rey, el gobernante de una de las naciones más poderosas de la tierra, no podía caminar ni hablar correctamente hasta los 10 años. La mandíbula Habsburgo, que había sido simplemente un rasgo facial en Carlos V, se había convertido para entonces en algo completamente distinto. Entre sus muchas deformidades físicas, Carlos estaba aquejado por la mandíbula Habsburgo. Un diplomático británico llamado Alexander Stanhope describió a Carlos en 1694 en una carta a sus superiores. La mandíbula inferior del rey sobresalía tanto que sus 2 hileras de dientes no podían encontrarse en absoluto. Tragaba su comida casi entera porque literalmente no podía masticarla bien, pero la mandíbula era solo parte del cuadro. Carlos también tenía una lengua agrandada, ojos saltones y una cabeza hinchada, probablemente debido a hidrocefalia no tratada. Era bajo, era frágil. Sufría de problemas intestinales que lo dejaban frecuentemente postrado en cama. Tenía episodios que se asemejaban a convulsiones. Los testimonios de la época lo describían como débil, delgado y a menudo apenas capaz de funcionar. Los autores del estudio de 2009 sostienen que la mala salud de Carlos fue el resultado directo de siglos de uniones consanguíneas, apuntando a una deficiencia de hormona del crecimiento y una grave acidosis tubular renal. Estas afecciones pudieron haber sido responsables de su baja estatura y de sus muchas deformidades físicas y dolencias. Estas enfermedades son bastante raras en la población general, pero el hecho de que tantos ancestros de Carlos estuvieran emparentados entre sí habría aumentado sus probabilidades de heredar los genes asociados a ellas. Su propio pueblo lo llamaba el hechizado. Creían que estaba bajo una maldición. Los sacerdotes realizaban exorcismos, se consultaba a curanderos, los médicos reales estaban desconcertados. En un mundo anterior a la genética, al ADN, a cualquier comprensión de lo que la consanguinidad realmente le hace a un cuerpo, la única explicación que la gente tenía era lo sobrenatural. Pero no era una maldición, era matemáticas, era biología. Eran 16 generaciones de una familia tan aterrada de perder el poder que lenta y accidentalmente había ingeniado su propia destrucción, un rey que no podía ser rey. La tragedia de Carlos II no es solo física, también es profundamente humana y profundamente triste. Este hombre no eligió nacer. No eligió a sus padres, sus genes ni su condición. Fue colocado en un trono siendo un niño pequeño, convirtiéndose en rey de España a los 3 años en 1665, cuando murió su padre Felipe IV, y se esperaba que gobernara uno de los grandes imperios del mundo. Carlos II se convirtió en rey en 1665 a la temprana edad de 3 años. Estaba rodeado de consejeros y regentes que tomaban las decisiones reales. Lo vestían con ropas reales, lo retrataban en pinturas reales. Pero en realidad era un joven enfermo que luchaba por superar cada día. Se casó 2 veces. Primero con María Luisa de Orleans en 1679 y tras su muerte con Mariana de Neoburgo en 1689. Se esperaba desesperadamente que ambas reinas produjeran un heredero que pudiera continuar la dinastía. Ninguno de los 2 matrimonios produjo un solo hijo superviviente. Las dificultades físicas y mentales de Carlos le impidieron engendrar herederos al trono. La cuestión de quién heredaría España después de Carlos se convirtió en la gran crisis política de finales del siglo XVII europeo. Todas las grandes potencias del continente tenían algo en juego en la respuesta. Las alianzas cambiaban, los diplomáticos tramaban, se amenazaba con guerras. Y todo ello porque un hombre, el producto de las propias decisiones de su familia, no podía tener hijos. El fin de una dinastía. Carlos II de España murió el 1 de noviembre de 1700. Tenía 38 años, apenas unos días antes de cumplir los 39. La dinastía Habsburgo en España terminó cuando Carlos falleció en 1700, pocos días antes de su 39 cumpleaños. Su muerte no trajo paz. Trajo la Guerra de Sucesión Española, un brutal conflicto que duró más de una década y rediseñó el mapa de Europa. Diferentes familias reales lucharon por el derecho a reclamar el trono español. Fue una de las guerras más devastadoras del siglo XVIII, desencadenada en gran parte por el fin de un linaje que se había envenenado desde dentro. Cuando contemplas el arco de la historia de los Habsburgo desde este ángulo, es casi demasiado ordenado para ser real. Una familia que construyó su poder a través de los matrimonios. Una familia que intentó mantener ese poder restringiendo con quienes se casaba. Y una familia que, al hacerlo, garantizó el colapso de todo lo que había construido. La rama española había desaparecido. La familia Habsburgo en general, la rama austríaca, continuó durante otros 2 siglos, pero había aprendido dolorosa extrema cesó. La dinastía sobrevivió de forma transformada hasta la caída del Imperio Austrohúngaro en 1918.
Pero los Habsburgo españoles, desaparecidos. Terminados no por un ejército enemigo, no por una revolución, no por la peste ni el hambre, sino por la silenciosa e invisible lógica de la genética. Lo que los retratos nos dicen, una de las cosas notables de esta historia, es que podemos verla suceder. Los Habsburgo fueron una de las familias reales más retratadas de la historia. Encargaron retratos a los más grandes artistas de su época: Tiziano, Velázquez, Van Dyck. Y si alineas esos retratos en orden, desde Rodolfo I hasta Carlos II, puedes ver cómo crece la mandíbula. Puedes ver cómo los rasgos se vuelven más toscos. Puedes ver cómo un rasgo familiar se transforma lentamente en una deformidad. El estudio encontró una correlación entre los Habsburgo con mayores coeficientes de consanguinidad y la característica mandíbula, señalando que Felipe IV, Carlos I y Carlos II exhibían aproximadamente 5 de las 7 características identificables del prognatismo mandibular, o mandíbula prominente. Los artistas pintaron lo que vieron. Es que nos permiten hablar. Puede que hayan adulado a sus sujetos de otras maneras, haciéndolos parecer más altos, más dignos, más heroicos de lo que eran. Pero la mandíbula siempre estaba ahí. No se puede pintar una mandíbula. Y así, a través de siglos de retratos reales, la verdad del linaje de los Habsburgo te mira fijamente, escrita en hueso y pintura al óleo. Juana, las mujeres y el costo oculto antes de cerrar esta historia. Vale la pena detenerse a reconocer algo que a menudo se pierde en las historias sobre dinastías, genética. Las mujeres. La historia de los Habsburgo se cuenta con frecuencia como una historia de reyes, de Carlos V, Felipe II y Carlos II. Pero las mujeres de la familia Habsburgo soportaron gran parte del verdadero costo de las decisiones de la dinastía. Juana de Castilla pasó 45 años encerrada en una habitación. Es que nos permiten hablar. Las reinas casadas con Carlos II pasaron sus matrimonios bajo una inmensa presión para producir hijos, fracasando y siendo culpadas por ese fracaso. Las mujeres eran intercambiadas como moneda política, casadas a los 16 años con hombres que nunca habían conocido, en países cuyo idioma no hablaban, para producir hijos para imperios que nunca gobernarían. Los hombres pensaban que las mujeres eran básicamente histéricas de todos modos, por lo que simplemente no comprendían si padecían algún tipo de enfermedad mental, incluso una condición temporal. Hoy seríamos probablemente más sensibles, pero quienes rodeaban a Juana, buscando ser prácticos y seguir con lo que el protocolo dictaba, en lugar de mostrar compasión hacia una viuda en duelo. La historia de los Habsburgo es, entre otras cosas, una historia sobre lo que ocurre cuando los seres humanos son tratados como instrumentos del poder en lugar de hablar como personas. Lo que esta historia nos enseña, los Habsburgo no son solo una curiosidad histórica. Su historia lleva lecciones que aún son relevantes hoy, en medicina, en política, en la manera en que pensamos sobre el poder, la familia y el legado. La lección científica es clara. La consanguinidad causa graves daños genéticos. Se detecta una depresión por consanguinidad estadísticamente significativa en la descendencia de los reyes españoles de los Habsburgo. Los resultados indican que la consanguinidad al nivel de primos hermanos ejerció un efecto adverso sobre la supervivencia de casi el 18%. Mantener los genes demasiado cerca amplifica las mutaciones dañinas que de otro modo permanecerían dormidas. Esto no es un mito, no es folclore. Es ciencia, confirmada por décadas de investigación genética, pero también hay una lección más profunda sobre el poder. Es que nos permiten hablar. Los Habsburgo se obsesionaron tanto con mantener lo que habían construido que no podían ver lo que estaban destruyendo. Cada matrimonio dentro de la familia se sentía como una elección segura. Cada matrimonio externo se sentía como un riesgo. Pero al tomar la opción segura una y otra vez, generación tras generación, asumieron el mayor riesgo de todos. Se convirtieron en algo que nunca pretendieron ser. Una familia que se consumió a sí misma. Hoy los Habsburgo han desaparecido como dinastía gobernante. El último emperador austrohúngaro, Carlos I, fue depuesto en 1918 tras la Primera Guerra Mundial. Pero la familia aún existe. Hay descendientes vivos de los Habsburgo dispersos por toda Europa. Ya no gobiernan imperios, pero llevan el nombre, la historia, y en algunos casos, incluso tenues rastros de esos rasgos distintivos que en otro tiempo hicieron a sus antepasados tan inmediatamente reconocibles en todo un continente. Los palacios que construyeron aún se mantienen en pie. El Hofburg en Viena, el Escorial en las afueras de Madrid, el Palacio de Schönbrunn con sus 1441 habitaciones. Estos son monumentos a lo que los Habsburgo crearon. Y la historia de Carlos II, silenciosa, trágica, encerrada en un cuerpo que las propias decisiones de la dinastía habían arruinado. Es un monumento a lo que destruyeron. El arte también sigue ahí. Les que nos permiten hablar. Entra al Museo del Prado en Madrid y podrás pararte frente a los grandes retratos de Felipe IV y Carlos II pintados por Velázquez, padre e hijo, dos de los últimos Habsburgo españoles. Mira las mandíbulas, mira los ojos. Sabe lo que estás viendo. Conoce la historia detrás de esos rostros, es la historia de la ambición y la inteligencia y la extraordinaria habilidad política, combinadas con el orgullo y el miedo y una fatal incapacidad para ver lo que tenían justo delante. Es la historia de lo que ocurre cuando una familia confunde la sangre con el legado. Es la historia de un imperio que se casó hasta la muerte. Hay algo casi mitológico en la historia de los Habsburgo. Tiene la forma de una tragedia griega, derribada por la misma cosa que creía que la protegía. Su fortaleza se convirtió en su debilidad. Su orgullo se convirtió en su veneno. Los matrimonios que concertaron para preservarse terminaron por deshacerlo. Les que nos permiten hablar. Los Habsburgo gobernaron Europa durante más de 600 años.
Produjeron algunos de los personajes más notables de la historia y algunos de los más trágicos. Construyeron ciudades, financiaron artistas, libraron guerras, expandieron la civilización y la destrucción por todo el mundo. Y luego, en una fría habitación de noviembre en Madrid en el año 1700, el último del linaje español exhaló su último aliento, sin dejar heredero tras de sí. Que nos permiten hablar, habiéndolo dado toda una dinastía que muy poco un nombre, un trono y un cuerpo que había sido destruido. Antes de que jamás se sentara en él, el castillo del Halcón había caído finalmente, no ante un conquistador, ante sí mismo.